La paz esté con ustedes. Nuevamente es un gusto saludarte y tener esta oportunidad de seguir creciendo en nuestra fe. Espero que lo que hasta ahora hemos ido meditando, estudiando, que son cosas muy simples y muy sencillas, te estén sirviendo para mejorar tu vida de oración y espero que también puedas de alguna manera compartirme, ir comentando tu experiencia, lo que has hecho, lo que te ha servido y que de alguna manera podamos ir mejorando todos en nuestra experiencia, en nuestra relación con Dios. Sería muy padre que a lo largo de esto que estamos viviendo pudiéramos hacer un círculo de amigos, ¿verdad? De amigos que tenemos un propósito, que tenemos un ideal y que ese ideal sea precisamente crecer en nuestra vida espiritual, madurar en nuestra vida espiritual y que poco a poco pudiéramos ir haciendo esa red de personas que vayamos teniendo claro este propósito, este ideal de ir buscando agradarle a Dios con lo que hacemos, con lo que vivimos. Y por eso es importante tener en cuenta que nuestra vida de espiritual tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Es difícil, cuesta, pero se puede hacer cuando uno se lo propone. Y para eso es muy importante que la palabra de Dios pues nos vaya dirigiendo la vida. La palabra de Dios vaya encauzándonos. Y por eso es importante primero tener nuestra Biblia personal, saber leerla, entender lo que el texto nos dice, ¿verdad? Después saber qué me dice Dios a mí, sacar un propósito para mi vida, después qué le digo a Dios y quedarme con algo claro, una idea para el día, una idea que voy a trabajar durante toda mi jornada o a la mañana siguiente, porque también puede ser que haga yo mi oración por la noche. A la mañana siguiente puedo hacer mi trabajo de vivir lo que he meditado. Esto va a depender de nuestros tiempos. Y la última vez que nos veíamos era precisamente tomando un texto de la carta a los Colosenses. Hay dos cosas que quiero decirte que son muy importantes también dentro de nuestra vida de oración. Tener que aprender que Dios nos va acompañando en el proceso de nuestra vida y que este proceso pues Dios lo va entendiendo. Dios sabe de pronto nuestras circunstancias, de pronto sabe Dios si estamos alegres, de pronto sabe si estamos tristes. Hay veces que estamos muy enojados con la vida, con un familiar, con nuestro trabajo, con nuestro trabajador, con nuestro patrón, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestros padres. Incluso a veces sentimos que estamos enojados con Dios porque es injusto, porque se olvida de nosotros aparentemente, porque no le pone atención a lo que le pedimos, en fin, son muchas cosas que nos pasan en la vida. Son muchas cosas que de pronto estamos sintiendo, sentimientos encontrados. Y quiero decirte que la palabra de Dios siempre va a responder a ese momento que tú estás viviendo, sea de enojo, sea de tristeza, sea de alegría, sea de gozo, sea de depresión. Por eso siempre tienes que abrir la palabra de Dios y tienes que leerla con ese sentir, con eso que estás viviendo, con eso que te está pasando. Porque ahí es en donde vas a encontrar la palabra de Dios, en la palabra de Dios una respuesta a estas circunstancias. De tal manera que lo que te quiero decir es que la palabra de Dios de pronto te puede reprender, de pronto te puede dar un consejo, de pronto te puede dar una enseñanza, de pronto te puede dar una corrección, de pronto te puede dar una palabra de aliento, de pronto te puede dar una gran noticia de alegría, de pronto te puede dar una gran sentencia de amenaza, de, este, de lo que puede pasar si sigues en ese camino en el que estás. Entonces la palabra de Dios siempre va a responder a tus circunstancias y a tus situaciones personales. Solo deja que la palabra de Dios vaya hablando por sí misma y verás cómo vas a encontrar en ella esas respuestas a esas situaciones que vas viviendo. Por eso es muy importante que tu estado de ánimo, que lo que estás viviendo, lo plasmes
¿verdad?, en tu vida de oración, y que desde eso que te está pasando, tú busques en la palabra de Dios una respuesta, un consejo, una opinión, una palabra de aliento, una palabra de ánimo de parte de nuestro Señor, y ahí la vas a encontrar. Ahí lo vas a encontrar. La última vez que nos vimos hicimos un pequeño ejercicio, tomando, si no mal recuerdo, el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, que es una de las cartas que yo te he invitado pues a comenzar a leer para tu meditación personal. Si no sabes cómo agarrar la Biblia, por dónde empezar, te voy a ir dando diferentes textos a lo largo de este caminar para que vayas como conociendo los pasos, para que vayas conociendo la psicología, ¿verdad? La persona de Jesús, y que vayas conociendo lo que Jesús quiere para ti en tu vida. El día de hoy quiero en un segundo momento compartir algo que también está en la carta a los Colosenses, ahora en el capítulo 1, porque en este capítulo 1, verso 15, del verso 15 al verso 20, la carta a los Colosenses tiene un hermoso himno cristológico. Tú sabes que nosotros los cristianos de apellido católico y otros cristianos reconocemos a Jesucristo como Dios, sí lo sabes. Para nosotros Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios no escogió a una criatura, Dios se hizo una criatura. Ve la gran diferencia que existe entre que pensar que Dios escogió a un ángel o que Dios escogió a una criatura perfecta y la eligió como hijo, a que Dios mismo se haya hecho un hombre, se haya hecho un hijo, se haya encarnado en una mujer y haya venido a este mundo. Entonces, para nosotros los cristianos católicos, Dios se hizo hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. En su naturaleza humana es 100% humano, pero también en su naturaleza divina es 100% Dios. Esas dos son las naturalezas de Jesucristo. La mayoría de las otras iglesias o grupos y confesiones cristianas no católicas profesan la imagen de Jesucristo, la persona de Jesucristo, como una criatura de Dios, como un hijo adoptado, como un ángel, por así decirlo, perfecto, enviado por Dios, pero no Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué nosotros los cristianos católicos afirmamos en nuestro pensamiento teológico que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿En dónde fundamentamos esta verdad de fe tan importante que nos hace diferentes a muchas iglesias evangélicas? Bueno, pues precisamente este himno cristológico. Te invito a que lo leamos juntos y que veamos lo que para San Pablo significa Jesucristo como verdadero Dios, como verdadero hombre. Escuchemos pues el texto que también nos va a servir para afianzar puntos de nuestra fe. Dice así la palabra, capítulo 1, verso 15 de la carta a los Colosenses. Cristo, Él, es la imagen del Dios invisible, y Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tiene en Él su consistencia, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que Él todo se encontrara, así quiso Dios que Él todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces te dejo de tarea que leas tú personalmente en tu oración
este hermoso himno cristológico que nos hace referencia precisamente a lo que significa Jesucristo para nosotros. Jesucristo, dice la palabra, es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Felipe le dice en el texto de San Juan, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesucristo le dice en el texto de San Juan capítulo 14, le dice Jesús a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía me preguntas, muéstranos al Padre. Créeme, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, por eso dice San Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, a Dios no lo hemos visto, pero hemos visto a Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible porque es el mismo Dios hecho hombre. Y dice el texto en el verso 15, y Él es el primogénito de toda creación. ¿Eso qué significa? Lo reafirma el mismo texto más adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Tronos, gobiernos y autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17, Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Con esto creo que queda muy claro quién es Jesucristo. Jesucristo existía antes que toda la creación. Así dice la palabra. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por fin, Jesucristo o Dios. Es que Dios y Jesucristo son la misma esencia. Dios y Jesucristo son la misma esencia. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y Dios? Bueno, que Dios se hace hombre y como hombre lo vamos a conocer como Jesucristo. Jesucristo va a tener una naturaleza humana. Eso lo hace diferente a Dios creador, pero también sin olvidar su naturaleza divina, sigue siendo Dios. Con una naturaleza humana se encarna, con una naturaleza humana sufre, con una naturaleza humana enfrenta todas las realidades que enfrenta el ser humano, las tentaciones, las debilidades, las tristezas. Todo lo enfrenta nuestro Señor. Como humano, fue 100% persona, sin olvidar su naturaleza divina. Entonces, ese es el misterio de la Santa Trinidad. Por eso nosotros afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Te invito a que, y te dejo de tarea, que leas y que medites este texto de la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, para que con toda confianza y con toda seguridad y con toda certeza creas que Jesucristo es Dios entre nosotros. De ahí que afirmamos algo muy fuerte en la Virgen María, que María es Madre de Dios. Porque si Jesucristo es Dios hecho hombre, automáticamente María es Madre de Dios hecho hombre. Pues que Dios nos conceda esa gracia, queridos hermanos, de tener bien cimentada nuestra fe en Cristo Jesús, que es Dios entre nosotros, el Emmanuel. Que el Emmanuel siga encauzándonos y ayudándonos a seguir creciendo y madurando nuestra fe y a poner bien fija nuestra confianza, nuestra fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, que como dice también el texto, por su sangre, por la muerte, por la sangre de su cruz, ha restablecido la paz en el cielo y en la tierra. Así es que ve la fuerza que tuvo la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz. Pues que Él nos siga cubriendo con esa sangre preciosa y nos siga ayudando a salir de esta situación en la que estamos todos sumergidos. Bendiciones para todos, queridos hermanos, y nos vemos en la próxima cápsula.